Hola, soy Relfon, @Relfon, grabando este podcast en movilidad mientras me voy ya para casa. Son las 10 de la noche, estoy saliendo ahora que he dejado el camión. Esta semana libro viernes, sábado y domingo, entonces me voy para casa. Pero tengo aquí en Telegram un oyente del podcast que está intentando instalar un RAID y que me hace unas preguntitas porque él lo quiere, el Unraid para torrent, Plesk, máquinas virtuales, para Spainology, etcétera, etcétera. Y tiene dudas de cómo montarlo, de cómo poner las cachés, etcétera. Entonces voy a aprovechar y voy a hacer este pequeño podcast mientras voy para casa. Y voy a intentar explicar un poquito así por encima. No os creáis que yo vengo aquí a dar lecciones de cómo funciona un RAID. Hay mucho contenido en YouTube y lo único pues eso, intentar resolver un poquito las dudas que tiene a la hora de montarlo y explicar un poquito cómo funciona un RAID. A ver, un RAID es un sistema que está basado, creo, en Debian, en Linux, es un Linux. Entonces tú cuando lo instalas en un USB y lo conectas al ordenador. El ordenador tiene que arrancar desde el USB y ese sistema operativo corre en nuestra memoria RAM, ¿vale? No corre en un SSD interno ni nada, o sea, directamente carga desde el USB, se almacena ahí en la RAM y todas las funciones y todo lo está haciendo de la RAM, entonces es bastante rápido y no graba nada en los discos duros. Los discos duros, los SSDs, todo lo que tú montes va a ser solo para lo que es el NAS que vas a montar. Entonces el USB no cuenta como dispositivo. Cuando vosotros vais a comprar una licencia, ese USB no entra dentro de los dispositivos. Si tú compras una licencia de 4, de 6, de 12, como sea la licencia, o pagas la licencia esta anual que han sacado ahora, tener en cuenta que solo, ¿vale?, van a contar los discos duros y SSDs que tú uses para el array. El array funciona de la siguiente manera. Podéis hacerlo con paridad o sin paridad. Si lo hacéis con paridad, pues tendréis protegido el array. ¿Qué quiere decir esto? Pues haciendo la comprobación de la paridad, si detecta que hay un error, que se ha estropeado algo, o tú quitas directamente uno de los discos y quieres sustituirlo, madre mía, cómo va ese. Lo que tienes que hacer es pues tenerlo en paridad. Entonces tú tienes un disco duro de paridad que sería igual o mayor al mayor disco que quieras tener en el array. ¿Qué quiere decir? Pues si tú tienes un disco de 8 teras, 3 discos de 6 teras y 5 discos de 2 teras, por ejemplo, tú no puedes poner un disco de 2 teras como paridad. Tienes que poner el disco de 8 teras. ¿Por qué? Porque es el único disco que tienes, el mayor disco que tienes. Si no tuvieras de 8 teras, pues pones uno de 6 teras, ¿vale? Tiene que ser siempre igual o mayor que el mayor disco que haya del array. Entonces, cuando tú lo montas, tú pones pues ese disco de paridad, digamos que pones uno de 4 teras y que los que hay dentro del array son todos de 2 teras, o uno de 4 teras en la paridad, 2 discos de 4 teras y un par de discos también de 2 teras, ¿vale? Entonces suma todo el almacenamiento y tú tienes un disco de paridad de 4 teras y los otros 10 teras, por ejemplo, pues son el array. Esto tiene una ventaja, que es que está protegido. Si se te estropea un disco, lo quitas, pones otro, le das a que lo repare y te lo sustituye, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene. No hay que hacer RAID, digamos sería una especie de RAID, ¿vale? Está protegido, pero no me preguntéis cómo funciona porque no lo he investigado, solo se sabe que funciona.
Eso sí, la velocidad del array, al ser de discos duros, pues no es muy rápida, ¿vale? Máximo, pues 140, 150 megas, ¿vale? Por segundo. Esto te puedes morir, ¿vale? Para reproducir multimedia, películas, etcétera, bien. Pero para tener máquinas virtuales, para hacer transferencias, tener bots funcionando que te pasen una película y te la graben ahí, pues te puedes morir de asco. Para eso está el sistema de pools de caché que tú puedes montar ahí. Entonces tú tienes el array con el disco de paridad y tus discos que le has puesto para el almacenamiento, y entonces abajo pone pool. Pues tú en esa pool haces una que se llame caché. Le puedes poner caché o le puedes poner como tú quieras, Pepito. El caso es que hagas una pool, ¿vale? Y entonces te vas a los shares, que son las carpetas, y eliges que la carpeta de los Docker, por ejemplo, la carpeta appdata, pues que esa carpeta se grabe en la caché, ¿vale? Que tenga su sitio donde siempre está, es en la caché. La carpeta de media, que es donde van a estar nuestras carpetas de películas, nuestras carpetas de series, eso tenemos que hacer que el primer almacenamiento sea la caché, pero el secundario sea el array. Entonces, cuando tú pasas una película o descargas una película con torrent o haces cualquier transferencia al ordenador, va a ser muy rápida, porque si tú tienes un disco M2, por ejemplo, un disco NVMe, pues si tú la pasas, digamos, de una máquina que tienes en la red, o la descargas con un bot, pues va a ir a todo lo que dé. Entonces, se graba en la caché, se graba en ese disco de 1 tera, por ejemplo, que tengas de caché. Y luego hay una función que se llama move, que tú programas para que, por ejemplo, a las 3 de la mañana te vacíe la caché. Y entonces se pone a hacer esas operaciones de grabar esos archivos que tú has subido durante el día a unas horas en las que no te moleste, ¿vale? Entonces, ¿es útil? Es muy útil. ¿Por qué? Porque tú vas a notar que todo va muy fluido, las descargas son muy fluidas, claro, a no ser que te pases de descargas de lo que es el tamaño de la caché. Si, por ejemplo, tú tienes 1 tera de caché y te descargas 1,5 tera, el primer tera lo va a descargar muy rápido, pero el otro medio, como ya has llenado la caché, hasta que no se vacíe, va a ir a 100 megas por segundo, ¿vale? Entonces, tú te descargas, nadie se descarga 1 tera al día, pero por ejemplo, si te has descargado 400 gigas, ya sabes que a las 3 de la mañana pues se va a poner a moverlo, ¿vale? Y lo mueve de la caché a las carpetas, pero para ti es transparente. O sea, tú no vas a saber qué está haciendo, o sea, que para ti está como si estuviera en el array, ¿vale? ¿Qué pasa si dejamos los archivos en la caché y nunca los moviéramos al array? Pues pasa que si algún día se estropean, pues esos archivos lo perdemos porque no está protegido, porque está en la caché. Entonces tú tienes que poner que la carpeta media esté primer almacenamiento la caché y el secundario el array, y que el move, pues eso, tienes una función que pones schedule, que está en settings, que es como un calendario, y tú le pones porque el move lo haga a tal hora. Eso por ahí. ¿Qué pasa con las máquinas virtuales? Las máquinas virtuales nos interesa que vayan lo más rápido posible. Pero claro, no las vamos a poner dentro del array si es de discos duros, porque van a ir muy lentas. Van a ir como un ordenador viejo que vaya en discos duros, porque no es ya que tenga que grabar el archivo, sino que cuando se produce una grabación en el array, se graba en el disco, y aparte en el disco de paridad tiene que hacer sus operaciones y grabar también y hacer su comprobación. Por lo tanto, no va al tope de la velocidad de los discos duros. Por eso usamos la caché. ¿Puedes tener más de una caché? Sí. ¿Cómo recomiendo yo al amigo Gorka que se haga el Unraid? Pues yo te recomiendo que te hagas tu RAID de discos duros, tu disco de paridad, y te hagas una caché, ¿vale? Que es donde van a estar
los dockers, la carpeta dockers, o sea, la carpeta docker no, donde vas a instalar, o sea, la carpeta appdata y la carpeta media, ¿vale? Para hacer las descargas. Y luego yo te recomiendo que si tienes más SSDs, te puedes hacer otra pool. Por ejemplo, si tienes un disco de 1 tera, te dejas ese tera solo para correr el Plex, el bot, el descargador, el torrent, ¿vale? Y toda la multimedia. Y luego te pones otra pool que le vas a llamar a esa pool caché de máquinas virtuales, y tú esa pool de máquinas virtuales es donde cuando te vas a la carpeta VM, cuando tú haces esa máquina virtual, la imagen que la grabe en esa caché, en esa otra pool que tú has hecho. ¿Esa pool está protegida por la paridad? No. Todo lo que no esté dentro del array no está protegido por la paridad, pero puedes hacer, hay programitas para que te hagan un backup. Entonces tú te haces una carpeta dentro de uno de los discos del array que se llame copias de seguridad de las máquinas virtuales y te programas una de esas plugins o apps que hay para hacer copias de seguridad, y que todas las noches a las 3 de la mañana te haga una copia de seguridad de esas máquinas virtuales. Entonces, si tú un día estás funcionando y se te estropea el SSD, simplemente cambias el SSD y con el plugin de backup que tienes, pues copias la copia de seguridad que tienes en el array y vuelves a tener otra vez la máquina virtual funcionando. Básicamente, esto es como funciona, ¿vale? Tú tienes array con disco de paridad que te protege lo que tienes allí. Tienes las pool de caché, que tienes las pool, pues son discos rápidos para hacer lo que son las descargas, el Docker de Plex, la base de datos de Plex, las máquinas virtuales. Si quieres tenerlo todo en el mismo disco de caché, puedes hacerlo. Yo te recomiendo que tengas varios pools diferentes, porque el día que quieras mover las máquinas virtuales o quieras hacer cualquier operación, no tengas problemas, ¿vale? Yo haría pues un disco de caché para el Plex y para los Docker que use normalmente, y para las máquinas virtuales pues usaría una caché específica, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Tú puedes juntar 2 o 3 SSDs que tengas y hacer una caché que para el sistema cuente como un disco solo, ¿vale? Entonces esa pool es la que tendría, pues si tienes 3 discos de 500 gigas, pues te haría un disco de 1,5 tera. Y entonces tú ahí grabas tus máquinas virtuales. Cuando hagas una máquina virtual, le indicas que el sitio donde va a estar guardada esa máquina virtual sea el pool que has construido solo para máquinas virtuales. Y hasta ahí yo creo que con eso está explicado, y si tiene alguna duda, Gorka, pues me lo dices, pero para mandarte un audio explicándote todo esto, pues mira, prefiero grabarlo así, y así si alguien más tiene esa duda, pues ya la tiene resuelta. De todas formas, vuelvo a decir, hay mucho contenido en español, de Unraid en español, de unraid.es creo que es. Hay una comunidad muy grande, hay muchos vídeos, también hay muchos vídeos en inglés. Si tú pones cualquier cosa que quieras hacer en Unraid, pones en el buscador, te va a salir un vídeo explicado. Así que nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Pues ya veremos cómo se escucha esto, porque voy en este coche y a ver, hay mucho ruido. Yo creo que le pasaré el Bruce Free, a ver si lo limpia un poquito. Voy a terminarlo ya. Ya os dejo tranquilos con el tema, pero como he publicado el de mi State of Cacharreo esta mañana y me ha preguntado Gorka eso, digo, pues mira, aprovecho, y si alguno más tiene duda de cómo funciona, que vuelvo a decir, esto es a grandes rasgos, que igual hay alguien que me dice, no, te has equivocado, has dicho tal. Yo creo que no, pero bueno, siempre se puede aprender algo. En principio, a grandes rasgos, esto es como funciona Unraid. Es
más útil hacer, por ejemplo, en vez de usar todo esto y usar Linux y usar máquinas virtuales sobre Linux, ¿se puede hacer también en Windows 11? Claro, en Windows 11 puedes hacerte un sistema de máquinas virtuales, tener Windows y tal, pero yo prefiero tenerlo en un RAID, me gusta más cómo funciona, me parece mejor, puedo tener las máquinas aisladas, si se me jode Windows se me van a tomar por culo todas las máquinas virtuales, a mí me gusta más hacerlo así que hacerlo sobre otro sistema. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo podcast de Relfon.